Comencemos con oración. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Te agradecemos tus muchas, muchas, muchas bondades hacia nosotros. En el libro de los Salmos se nos dice que cada mañana debemos agradecer tus bondades y cada tarde regocijarnos en tu fidelidad. Así que comenzamos nuevamente esta mañana agradeciéndote por tus muchas bondades. Y Padre, oro para que en este momento seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Señor, tú nos prometes que cuando abramos la palabra de Dios, cuando nuestros corazones estén abiertos a ti, tú nos guías y conduces a toda verdad. Así que oro esta mañana para que cada persona aquí sea sensible a tu Espíritu Santo mientras les hablas según tu palabra. Oramos por el ministerio de niños de al lado, esas pequeñas y preciosas vidas. Padre, bendícelos, ya que una vez más se les guía hacia un Jesús que los atesora absolutamente. Padre, oramos todo esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén. Bien, estamos en el libro de Juan, capítulo 13. Si necesitas una Biblia, te encontrarán y te traerán una. Juan, capítulo 13. Hace años me dijeron que la palabra más fácil de deletrear en inglés es I see. No tuve tiempo de pensar en ese entonces. Luego me dediqué la semana pasada en pensar detenidamente y ahora veo por qué. I see why. Ok. Al final de la lección de hoy espero que puedas decir, veo por qué Dios me ha llamado a esta o a aquella posición de liderazgo, donde quiera que sea. Profundicemos. En resumen, estamos ahora en la última semana de Jesús, la última semana de su vida aquí en la tierra. La semana pasada vimos el capítulo 12, que fue el sábado anterior al último sábado de Jesús, una semana intermedia. Juan 12:1. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Ese día, Jesús fue ungido con perfume, y el sábado siguiente y el día siguiente, domingo, era Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Leemos sobre eso en los versículos 12 del capítulo 12. Al día siguiente, la noticia de que Jesús camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Y la postdata de Juan sobre los 3 años de Jesús, realizando literalmente miles, no cientos de miles de curaciones y liberaciones milagrosas, es en el versículo 37. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en él. Increíble. La lección de hoy tiene lugar en el aposento alto y el capítulo 13 tiene lugar un jueves. Entonces el capítulo 12 comenzó con el Domingo de Ramos y el capítulo de hoy, el capítulo 13, comienza el jueves. Entonces, ¿qué pasó el lunes, martes y miércoles de esa semana? Bueno, aunque Juan no registra nada de eso, los otros escritores de los evangelios lo hacen en gran medida. El lunes sabemos por Mateo que Jesús fue al templo y reorganizó algunos muebles. Mateo 21:12. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces fue eso el lunes. El martes, Jesús va al Monte de los Olivos. En Mateo 21 leemos acerca de esto. De hecho, Mateo dedica casi 4 capítulos completos al martes, cuando Jesús asumió el cargo. Los maestros de la ley religiosa, los fariseos, fueron a entregar el mordaz discurso de los 7 ayes en Mateo 23. Solo un breve instante de eso. En el 23-25, Jesús les habló a los líderes religiosos en el templo. Imagina Jerusalén inundada de gente, el monte del templo inundado de gente. Y Jesús le está diciendo esto a la élite de la élite. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas?
pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. No se esforzó demasiado para ser amigos como esta gente. Eso fue el martes. Ahora, con respecto al miércoles, no sabemos mucho sobre el miércoles. Ninguno de los evangelistas aborda el miércoles específicamente. Se entiende comúnmente por ese silencio que Jesús pasó el miércoles en Betania con sus compañeros más cercanos, tal vez probablemente en la casa de Lázaro, María y Marta, pero no lo sabemos con certeza. Muchos comentaristas dicen que durante ese día se mantuvo alejado de las multitudes y es cuando Judas hizo su trato con los líderes religiosos para traicionar a Jesús. Y el jueves es donde nos encontramos hoy, a Jesús celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos. Ahora, una pregunta que necesita ser respondida. El día que ocurre la Pascua de este año fue un sábado, no un jueves. Y Jesús murió a las 3 p.m. el viernes. Juan 19:30. Se me ha apagado la pantalla. Ahí está. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua un día antes? Bueno, los rabinos tenían discípulos y aún hoy en día tienen discípulos, hombres jóvenes y capaces en formación para convertirse en rabinos. Y como parte de esa capacitación, un día antes de Pesaj cada año, los rabinos instruían a sus estudiantes sobre cómo llevar a cabo el servicio de Pesaj. Ahora, algunos también dan otras explicaciones. Podría ser, no lo sabemos definitivamente, pero desde mi punto de vista, debido a que esta Pascua del Nuevo Pacto tomó prestado en gran medida de la Pascua judía habitual, Jesús estaba instruyendo a sus discípulos sobre esta nueva forma de Pascua. Así que miremos un poco más profundamente este capítulo en Juan 13:1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ahora bien, este relato de Jesús lavando los pies a los discípulos está registrado solo en el Evangelio de Juan por Juan. Bien, recuerda que este habría sido un momento y un evento extremadamente confuso para los discípulos. La emoción de la gran entrada de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos debe haber revitalizado las esperanzas de los discípulos de que Jesús finalmente asumiera su título legítimo como rey. Después de todo, recuerda lo que sucedió en Juan 12:12. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Mira, esta fue la primera vez. Ya habían proclamado a Jesús como rey antes de todo esto, pero todas esas veces Jesús rechazó ese título. Y aquí por primera vez aceptó ese título como rey cuando la gente pudo proclamarlo como rey. Los discípulos notaron eso y pensaban que ese era el comienzo de un reinado como rey. Finalmente, ellos también obtendrían sus puestos de alto rango al lado de Jesús porque eso es lo que estaban buscando.
Pasamos 3 años contigo, Jesús, y dirán, una cuenta vamos a sacar de esto, y esto es lo que han estado esperando que Él tome su título. Pero, añadiendo a esa confusión, después de ese evento tremendamente alentador del Domingo de Ramos, Jesús va a una dirección completamente diferente y les dice esto a los discípulos en el versículo 27. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Creo que estaban pensando en esta hora de ser rey. ¿A qué te refieres? Padre, sálvame de ser rey. Pero esta es precisamente la razón por la que vine. Más tarde en ese mismo capítulo, versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. Y me imagino que mientras Jesús lavaba los pies de los discípulos, Jesús habría estado inusualmente tranquilo, sombrío, tal vez incluso pálido, tal vez incluso temblando. Recuerda que en tan solo unas horas Jesús va a decir esto en Mateo 26. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿No pensarías que Jesús ya estaba empezando a experimentar este horrible y aplastante pavor de lo que estaba a solo unas horas de suceder? Y me imagino que esta última comida con sus discípulos fue agridulce. Jesús los amaba tanto y anhelaba en un nivel permanecer con ellos. Y sin embargo, en el otro nivel, como dice el versículo 1, había llegado su hora de dejar este mundo y regresar con su Padre. Piensa en la perspectiva tan gozosa que habría sido para Jesús pensar, puedo volver con mi Padre. Sabes, pensamos en ir al cielo y cómo sería eso, pero no lo sabemos. Miramos a través de un vidrio con una pequeña visión oscura o pensamientos de cómo se sentiría. Él sabía cómo era. Pasó desde la eternidad con su Padre. Así que la idea de regresar fue como un regreso a casa. Quiero decir, era como si supiera exactamente cómo sería eso. Y sin embargo, cuánto amaba a sus discípulos. Agridulce. Luego nos dice que el diablo ya había inducido a Judas a traicionar a Jesús. Y con ese acto, las fichas de dominó ahora comienzan a caer unas tras otras hasta el final de este libro. Y el verso 3 es tan profundo. Escucha estas palabras. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Dice que Jesús sabía que su Padre le había dado autoridad sobre todo. King James dice, había entregado todas las cosas en sus manos. Y eso incluía darle a Jesús la opción de dar su vida en la cruz o no dar su vida en la cruz. Leemos de eso en Juan 10:18. Jesús dijo, nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla donde quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Así que Jesús podría haber evitado todo lo que está por suceder durante la próxima semana. Podría haber dicho que no. ¿Por qué eligió pasar por eso? Por su amor por ti. Se ha dicho que si fuera la única persona que alguna vez vivió, Jesús habría ido a la cruz para salvarte. E incluso a la luz de este pensamiento, cuando Jesús colgaba en la cruz, de una manera que solo Dios podía, escucha atentamente, de una manera que solo Dios podía, Él no pensó en nadie más que en ti mientras sufría en esa cruz. Dirás, pero hay 7,000 millones de personas. Él podría pensar en cada una de esas personas de manera singular y solo en esa persona. Dirás, pero todavía no nací. Dios te conoció antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Él pensó en ti. Así que escucha, cuando veas esas imágenes de Jesús colgando en la cruz, no te separes de eso. No digas, estoy afuera de eso que fue hace 2,000 años. No lo estás. Estabas en su corazón y en su mente.
Y cuando sufrió y murió, supo que era para ti personal e individualmente. Juan 13, 4 al 5. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. King James dice, se levantó de la cena. Entonces, aparentemente esto ocurre durante la cena o inmediatamente después de que terminaron de comer. Parafraseando el comentario de Pulpit, dice, en esta ocasión la más alta concepción de la personalidad divina de Jesús, el origen y el destino se mezclaron con el descendimiento más profundo de toda la humanidad del Señor, hasta el nivel de la debilidad y de la servidumbre. Dice, la mayor manifestación de Dios fue en la revelación de los límites superfluos, la profundidad infinita hasta que podía manifestarse su amor al hombre. Termina diciendo, nuestro Señor asumió el papel del más bajo siervo a quien le había sido confiado todo el universo, el que había venido de Dios y a Dios volvía. Piénsalo, el Señor de Señor, el Rey de Reyes, asumiendo el papel de esclavo. Blaise Pascal, el famoso filósofo matemático que vivió en el siglo XVII, dijo esto, escucha atentamente, no admiro el extremo de una virtud en un hombre a menos que primero me muestre al mismo tiempo el extremo de la virtud opuesta. La grandeza de uno no es estar en un extremo, sino estar simultáneamente en dos extremos y llenando todo el espacio entre sí. ¿Cómo puedes llegar a ser más extremo que el creador de todo el espacio y el tiempo del universo, ese continuum hasta ese final, hasta servir como esclavo en su creación? ¿Puede haber algo más extremo que eso? Y él llena todo el espacio entre sí. Juan 13:3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Marcos 10:45. Incluso para él Jesús dijo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Y para 2:5, hablando de la actitud de servicio, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Así que quiero que imagines esta escena de Pedro confrontando a Jesús que se acerca a lavarle los pies. Jesús quiere lavar los pies de Pedro. Así que me imagino la escena. Me imagino a Pedro impetuoso con la palabra en la boca. Pedro parado junto a la pared, observando cómo a todos los demás discípulos le lavaban los pies. Y se niega a acercarse, indignado, con el rostro rojo, enojado y echando humo. Y es porque la idea permitían que su maestro se inclinara ante ellos. ¿Cómo era posible? Y luego me imagino cómo Jesús termina al último de los 11, habiendo lavado sus pies. Todos como grupo luego se giran y miran a Pedro que está contra la pared sin moverse, echando humo. Y Jesús se acerca a Pedro y le dice esto en el versículo 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Por favor, no te pierdas de la fuerza de la respuesta de Pedro. Jesús dice, Pedro, quiero lavarte los pies, y Pedro explota, jamás me lavarás los pies. En griego lo confirma, la palabra nunca es oumé y significa un fuerte
Una doble negación que fortalece la negación es un no absoluto. De ninguna manera, nunca, en ningún caso, es hablar técnicamente y lo niega de manera simple, categórica y directa. Entonces, la negativa de Pedro es fuerte, pero si lo piensas bien, si dices no a un pedido que Dios te hace en última instancia, al final, ¿realmente importa qué tan fuerte le digas que no? Como ejemplo, digamos que a alguien le está predicando y dice, nunca aceptaré a Cristo como mi Salvador. Bueno, al final, ¿es eso realmente diferente a que otra persona diga, bueno, tal vez lo haga mañana, pero nunca lo haga? Al final, es el infierno el destino de ambos. Es como si Dios te estuviera diciendo que renuncies a algo, a algún hábito, a algún pecado, a algún asunto ilícito. Tal vez estés viviendo con tu novio o tu novia. ¿Realmente importa si respondes a sus indicaciones diciendo nunca? O si solo dices, tal vez mañana. O si simplemente eliges ignorarlo. El resultado es el mismo. Algunos de ustedes aquí hoy saben que Dios les está diciendo que hagan algo o que dejen de hacer algo. Y piensan que darle a Dios como respuesta suave no, o no responder en absoluto y simplemente ignorar los impulsos de Dios es más aceptable que una desafiante nunca. No lo es. No hay diferencia. La obediencia retrasada es desobediencia. La obediencia retrasada es desobediencia. No obedecer es desobedecer. No importa cómo analices tus palabras, retrasar es desobedecer. Pero, para crédito del impetuoso Pedro, que se enciende en un momento, escucha los versículos 8 y 9. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Vemos aquí que se enciende como una cerilla, pero vuelve a encenderse como una cerilla después de la cena, ¿no es cierto? Nunca te negaré, aunque todos los demás lo hagan. ¿Y qué pasa? Se gira una cerilla y 3 veces lo niega. Pero Pedro fue impetuoso. Collins define la palabra impetuoso como uno marcado por la pasión impulsiva. Eso le queda bien, ¿no? Uno marcado por la pasión impulsiva. Observa el swing extremo de Pedro aquí, desde nunca me lavarás los pies, queriendo que Jesús no lave nada, ahora de repente a querer que Jesús lo lave todo. Y Jesús es tan gentil, tan amable aquí. Jesús podría haber reprendido a Pedro por su insolencia, su negativa a seguir un programa, pero no lo hace. Si hubiera sido yo, sé lo que habría dicho. Pedro, ¿otra vez? ¿En serio? Pedro, ¿otra vez? ¿Debes ser siempre el tipo que pelea conmigo y argumenta? ¿De verdad, Pedro, otra vez? Pero Jesús no dijo eso, sino que con amor se toma el tiempo para explicar. Se lo dice a Juan en versículo 10. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Ahora, se pueden encontrar muchas opiniones respecto a lo que Jesús pretende aquí. Lo que personalmente me gusta es que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ya estás limpio por las palabras que te he compartido. Encontramos en Juan 15:3, donde Jesús dijo esto, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Pedro, en otras palabras, ya eres puro, ya estás limpio, pero la vida sigue pasando, seguimos errando el blanco, seguimos pecando. En otras palabras, Pedro y nosotros posicionalmente estamos limpios, pero continuamos en nuestra lucha contra el pecado. Creo que en Hebreos habla de esta dicotomía entre la carne y el espíritu. Hebreos 10:14 dice,
pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Déjalo ahí un momento. Entonces lo que dice es posicionalmente, debido a lo que Jesús hizo con su ofrenda, tú eres siempre perfecto posicionalmente. Y sin embargo dice al mismo tiempo, siendo hecho santo, alguien que es perfecto no necesita ser hecho santo, tú ya eres santo. Pero esto muestra la diferencia entre la verdad posicional. Él nos ve perfeccionados en Cristo al mismo tiempo que nos santifica, nos limpia. Entonces, esta es esa idea de que ya eres puro, posicionalmente, pero en realidad el pecado se presenta. Gálatas 5:17 resalta este punto, por lo que prácticamente dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Es una lucha entre nosotros. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La carne y el espíritu siempre pelean. Nunca jamás estarás libre de ese efecto. Quizás la gente me pregunta y me dirá, Tom, ¿no nos dijiste una vez que cuando somos salvos Dios perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros? ¿Y futuros? Y digo sí. Normalmente sé lo que viene. Entonces dicen, bueno, entonces, ¿por qué tengo que seguir pidiéndole a Dios que me perdone mis pecados diarios si han sido perdonados? Es una buena pregunta. La razón es para que seas honesto con Dios. Si te niegas a reconocer tu pecado continuo ante Dios, eso no afectará tu relación con Dios, pero afectará tu comunión con Dios. No afectará tu relación con Dios, pero afectará tu comunión con Dios. Por ejemplo, si tuvieras un hijo de 15 años que fue a una fiesta y te enteras que por primera vez consumió marihuana y llega a casa de esa fiesta y le preguntas, ¿cómo estuvo la fiesta? Él simplemente dice, bien. ¿Qué hiciste? Oh, nosotros jugamos, tomamos refresco, la pasamos muy bien. Bueno, tú sabes que usó marihuana. Bueno, aquí tienes una opción, puedes confrontarlo. ¿Quién sabe a dónde va a ir eso? O lo mejor sería que lo confesara, ¿no? ¿No sería eso lo mejor? Sin que lo fuercen, simplemente lo confiese, porque hasta que no lo confiese romperá la comunión contigo y tu hijo. Romperá la comunión porque ya sabes, algo está pasando, él sabe que algo está pasando, pero no lo confiesan. Ahora hay un muro entre ustedes. Y así, aunque posicionalmente nuestros pecados futuros ya están perdonados, los seguimos confesando para no construir esos muros entre nosotros y Dios. No afecta su amor por nosotros, pero sí afecta nuestra relación con Él. Y luego Jesús se dirige a Judas, el que está en la habitación y que morirá sin perdón. Juan 13:10. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia, y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Entonces los versículos 10 y 11 señalan claramente a Judas como uno de los 12 que no está limpio, el que lo entregará. Y el versículo 11 dice que Jesús sabía quién lo traicionaría. Ahora pregunto, ¿cuánto tiempo hacía que Jesús sabía esto, de que Judas lo traicionaría? ¿Justo antes de elegir a Judas como discípulo? ¿Después de que lo eligió porque no lo habría elegido si lo hubiera sabido? No, Jesús sabía que Judas lo traicionaría desde el principio de los tiempos. Dicho esto, imaginemos al Cristo preencarnado en el cielo, observando a los padres de Judas cuando los niños fueron emparejados por sus padres. Y luego imaginemos a Jesús observando a los padres de Judas el día de la boda, y observando a Judas el día que nació, observando a Judas en la escuela, en su bar mitzvah, a Judas en su boda, a Judas con sus hijos naciendo. Todo el tiempo Jesús sabía por conocimiento que este hijo, este esposo, este padre algún día lo traicionaría. De hecho, el día que Jesús llamó a Judas para ser discípulo,
Lo hizo sabiendo que Judas lo traicionaría. ¿Te imaginas lo difícil que habría sido para Jesús escoger a Judas de entre la multitud y decir, ven y sé mi discípulo? ¿Cómo crees que se veía el rostro de Judas cuando lo llamó? Creo que se llenó de alegría. Creo que sus intenciones en ese momento eran realmente ser discípulo. ¿Cómo lo miró Jesús cuando le dijo que sí, sabiendo que lo iba a traicionar? ¿Había alguna expresión en el rostro de Jesús que hubiera traicionado lo que sabía? No me parece. ¿Quién podría hacer eso? Solo Jesús. Juan 13:11. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Y cuando termina el lavado de los pies, Jesús explica por qué les lavó los pies en el versículo 12. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Entonces, después de finalmente lavar los pies de Pedro, Jesús se sienta con Pedro y los otros 11 que aparentemente ya estaban sentados. Y Jesús dijo, me llamas maestro y señor. En griego, la palabra maestro es dáskalos y significa maestro en el Nuevo Testamento, específicamente uno que enseña cosas de Dios. Me llamas maestro y señor. Señor es kurios y significa supremo en autoridad, controlador. Y Jesús es ciertamente ambos, el maestro supremo y el supremo en autoridad, el controlador de todas las cosas. Me encanta Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces, mientras Jesús estaba de rodillas lavando los pies de los discípulos, simultáneamente estaba manteniendo unido el universo. Estaba sosteniendo todo el universo, todos los planetas en su órbita perfecta, mientras asumía el papel de siervo, simultáneamente, hablando de extremos. Y en el versículo 14, Jesús explica lo que quería que aprendieran a través de esta experiencia del lavado de pies. Dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Haga lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, Jesús nos está señalando la idea del lavado de los pies en sí mismo, de modo que deberíamos ir a trabajar y ofrecernos a lavar los pies de la persona del cubículo de al lado. Bueno, supongo que si Dios dice que sí, sí, pero probablemente no. ¿Puedo contarles una breve historia? Me encanta esta historia. En los primeros días de Calvary Chapel había un hippie que conducía por una zona muy exclusiva del sur de California en su camioneta Volkswagen. Un hippie. Y mientras conducía por esa zona, escucha a Dios decirle que se detenga y que grite, Jesús te ama en el buzón de correo. Y se dijo, no voy a gritar Jesús te ama en un correo. Y la voz volvió a su mente. Para y grita Jesús te ama en un buzón. Así que creo que no estoy seguro de que haya pasado una tercera vez. Pero finalmente se detuvo y había un buzón grande. Pensó, puedo meter mi cabeza y mete la cabeza y grita Jesús te ama. Saca la cabeza, mira alrededor y no ve nada. Camina de regreso a su camioneta y justo cuando iba a subirse, un hombre sale de una casa y le dijo, ¿qué dijiste? Él dijo, dije, Jesús te ama.
Él dijo, estaba listo para ahorcarme, tenía la cuerda colgando alrededor del candelabro, estaba listo para derribar la silla y te escuché gritar, Jesús te ama. Entonces, si Dios te dice algo loco que hacer, si no está fuera del carácter de Dios decirlo, a veces Él podría ser así. Entonces, tal vez quieras cuidar los pies de alguien en el trabajo mañana, quizás. Pero el punto detrás de este acto fue una lección de humildad. Un llamado a liderar es un llamado a servir. Escucha, un llamado a liderar es un llamado a servir. En la administración de Dios, un líder es aquel que sirve a aquellos que están por encima de ellos, fuera de ellos y por debajo de ellos. Nunca debemos ser orgullosos o vanidosos o no estar dispuestos a ocupar un lugar bajo en el servicio, sino responder, considerar cualquier acto de servicio a que somos llamados como un deber honrado. Y amigos, esta es la marca esencial de un líder cristiano y se encuentra en cada verdadero cristiano, un líder. Recuerdo la historia de un hombre que fue a una conferencia porque quería escuchar al orador principal. Estaba en un gran centro de convenciones y, quiero decir, lleno de multitudes y necesitaba ir al baño, pero no quería perderse al orador principal. Así que fue justo antes de que el orador principal subiera al escenario. Fue al baño y como estaba en el baño, por supuesto, los pasillos estaban vacíos, el baño estaba vacío porque todos estaban en la sesión. Y mientras entraban al baño, el orador principal estaba en el baño recogiendo toallas que habían caído bajo el piso de un contenedor de basura desbordado y poniéndolas en el contenedor de basura, presionándolo hacia abajo. Y dijo, antes quería escucharlo, pero ahora realmente quiero escuchar lo que tiene que decir. Mira, esta es la verdadera marca de un verdadero líder. Y Jesús en el versículo 16 dice que el mensajero no es más importante que el remitente del mensaje. Esto es similar a Lucas 6, verso 40, donde dice, los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Y aquí hay una gran lección para los estudiantes universitarios. Si observamos únicamente su experiencia educativa universitaria, no llegarán a ser mejores que sus profesores. Pueden llegar a ser tan buenos, pero gracias a su enseñanza serán iguales de grandes. Así que te animo a que vayas a la universidad. Tal vez en la universidad, elige tu universidad, elige a tus profesores con mucho cuidado, porque si el carácter no es parte de lo que te muestran, serás engañado. Algunos de ustedes necesitan algunas de las cosas técnicas que un no cristiano les proporcionará, pero cuando tengan la opción, elijan un maestro con carácter, porque llegarán a ser tan grandes como ellos, pero no más que ellos. Entonces, ¿cómo se aplica esta lección para mí hoy? Número 1, siempre recuerda que en cada posición de liderazgo a la que alguna vez seas llamado, ya sea como esposo, madre, supervisor, jefe o alegre maestro de escuela, es y siempre será un llamado a servir, nunca enseñorearse de los demás, nunca. Amigos, eso es liderazgo cristiano 1-a-1. Chuck Smith es famoso por decir que cuando la gente se le acercaba y le decía, quiero predicar en tu iglesia, creo que Dios me está llamando a predicar en esta iglesia, él decía, qué bien, vuelve el lunes. Él llegaba el lunes, le pasó un desastacador y dijo que destapara el inodoro. Él dijo, ¿no oíste que fui llamado a servir? Estoy llamado a predicar, sí, te escuché y aquí es donde se empieza. Mi abuelo, cuando iniciaba gente en el negocio, el primer día, mi padre me dijo que el primer día de trabajo le daba un mazo y había un gran ladrillo, un gran muro de piedras detrás del concesionario. Algunos de ustedes conocen el concesionario, es solo, ¿cómo se llama? Piedra de caliza, el gran muro de piedra caliza, y justo él empezaba, decía, empieza a derribar solo martilla esa piedra caliza, y decían, eso no es lo que quiero hacer. Dijo, bueno, ahí es donde se empieza, si se dan por vencidos, pero si permanecen ahí, los contrataba al día siguiente. Entonces, nunca te enseñorees de los demás. Amigos, eso es liderazgo cristiano 1-a-1. Número 1, ser llamado a liderar es siempre un llamado a servir.
Número 2, que en última instancia no importa cuán suavemente le digas que no a Dios o incluso si simplemente ignoras sus impulsos, es exactamente lo mismo que digas nunca haré eso, Dios. Obediencia retrasada es desobediencia. Obediencia retrasada es desobediencia. Número 3, elige sabiamente a tus maestros. Escucha lo que Lucas 6:40 dice: los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Ustedes, estudiantes hoy de 5 a 95 años, traten de ubicarse debajo de esos maestros que confía y admira. El carácter sí importa. Recuerdo cuando Bill Clinton tuvo algunos de sus problemas. Recuerdo que varias agencias de noticias decían cosas como estas: su carácter no importa mientras pueda liderarnos. Eso no es verdad. El carácter sí importa. El carácter sí importa. Y número 4, Juan 13:17. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Escuchen, amigos, una traducción dice: la obediencia es el camino a la bendición. La obediencia es un camino hacia las bendiciones. Y Dios encamina tu vida hacia una vida aún más bendecida. El mañana está condicionado a que obedezcas a Dios hoy. Nunca descubrirás lo mejor de Dios mañana a menos que le obedezcas hoy. ¿Crees eso? Nunca descubrirás lo mejor que Dios tiene para ti mañana a menos que le obedezcas hoy. Me encanta lo que dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los lleva a la siguiente lección, a la siguiente lección, a la siguiente lección, a comprender más profundamente, a niveles más profundos de verdad. Así es como funciona. Pero para la mayoría de las personas, emprender ese viaje se topan con algo. No quieren rendirse a algo que no harán, a alguien a quien no perdonarán, algo que no harán. Algunas personas de las que deberían alejarse, pero no lo harán y simplemente se detendrían en sus pistas. La gente dirá: bueno, Dios debería guiarme y hacerme creer. Oh, no funciona de esa manera, te detendrás. Lo vi, lo has visto. Una vez que lleguen a ese obstáculo, hasta que lo superen, serán arrestados en su viaje espiritual. Nunca sabrás las bendiciones que Dios quiere darte mañana hasta que aprendas a obedecerlo hoy. Esa es la realidad. Y realmente no es muy difícil. Dije esto antes, aquí está la clave. ¿Estás listo? Esto es profundo. Despierta, haz lo correcto, vete a dormir. Despierta, haz lo correcto, vete a dormir. ¿Qué crees que hará el tercer día? Despierta, haz lo correcto, vete a dormir. Y escucha, esto es lo que vas a encontrar. Te prometo que esto es verdad. Si encadenas 10 de esos juntos, 100 de esos juntos, 1000 de esos juntos, lo cual son 3 años, te encontrarás en una situación completamente en un lugar diferente. Un lugar completamente diferente, un día a la vez. La gente dice: pero quiero saber qué va a pasar dentro de una semana, quiero saber qué va a pasar el año que viene, quiero saber qué va a pasar con esta persona en mi vida. Mira. Despierta, haz lo correcto, vete a dormir. Y Dios honrará eso porque Dios bendice la obediencia. No más, obedécele hoy. Puedes hacer eso, no te preocupes por el mañana, deja que Él se preocupe por el mañana. Tú preocúpate por el hoy, no te preocupes por el día de mañana, simplemente haz lo correcto. Simplemente eso, intentarlo. Bueno, concluyamos en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Y muchas veces he dicho: cuando estamos de este lado de la cruz y pecamos, no estás enojado por nuestros pecados. Eso todo fue pagado por toda esa ira que fue derramada en la cruz. Nunca estás enojado por nuestros pecados una vez que somos salvos, pero te duele nuestra desobediencia, porque a través de tu gran conocimiento sabes exactamente lo que eso nos va a costar. Sabes las bendiciones que quieres que recibamos, que nuestra desobediencia nos costará. Así que oro, Señor, para que hagamos lo que podemos hacer hoy: despertar, hacer lo correcto, irnos a dormir, sabiendo que si cuidamos nuestro hoy, tú cuidarás de nuestro mañana. Así es como eres.
Y escucha, si estás aquí hoy o estás escuchando la radio y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, Dios te va a dar suficiente luz para ser salvo hoy. Te va a decir que necesitas estar en una relación con este Dios que promete bendecir la obediencia. Pero comienza con una relación. Si quieres hacer eso, te animo a que hagas esta oración. Solo di en voz baja en tu corazón después de mí. Señor Jesús, confieso que he pecado. He cometido tantos errores y te pido que me perdones y sí, recibo a Jesucristo, su muerte en la cruz como pago por mis pecados. Él murió para que yo pudiera vivir. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos a todos, ya sea que hayamos hecho esta oración hoy por primera vez o hace décadas. Ayúdanos a vivir vidas que te honren y mañana por la mañana nos levantemos y hagamos lo correcto. Y confiamos en ti para el resultado y pedimos esto en el nombre de Cristo y todo el pueblo de Dios dice, amén.